Y seguimos hablando de Orihuela. Como les he avanzado, el patrimonio cultural de esta ciudad es inmenso. En la primera tertulia vamos a visualizar lo que podemos encontrar en la capital de la Vega Baja. Y va a ser de la mano de José Antonio Martínez, director del Museo de Arte Sacro de Orihuela, Antonio Martínez Canales, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, y Javier Sánchez Portas, archivero y experto en patrimonio. Hola a todos, a los tres. Vamos a empezar hablando del enclave donde se están celebrando estas jornadas. José Antonio, cuéntanos más detalles de este emblemático edificio de Orihuela. Pues buenos días, se oye bien, ¿no? Buenos días, encantado de estar con todos ustedes y vamos a deciros en primer lugar que bienvenidos a la Casa del Obispo, que es lo que decimos los curas, ¿no? Es el Museo de Arte Sacro, Diocesano de Arte Sacro, pero esto fue el Palacio Episcopal y cuando empezamos a arreglar este palacio para museo, el obispo de entonces, don Rafael Palmero, que venía de hacer el Museo de Palencia, de Arte Sacro, vino y cuando vio el edificio como estaba, dice, ¿qué hace el edificio cerrado? Aunque sea sin cuadros, hay que abrirlo para que la gente entre y lo vea, ¿vale? Ya el edificio de por sí ya es una categoría impresionante. Bien, gracias a él pues se hicieron los pasos para iniciar el museo y deciros, pues, por lo que me toca como director del Museo de Arte Sacro, primero reconocer la labor de don Rafael Palmero Ramos, que a lo mejor no está bien reconocido. Él fue el autor realmente de que esto se hiciera, fuera para adelante, incluso fue a Valencia a trabajar un poquito con la administración valenciana, etcétera, ¿no? Y deciros que la Iglesia ha apostado por eso estamos diciendo que tenemos aquí monumentos y lo mejor de Orihuela lo ponemos al servicio del pueblo. Entonces, deciros en primer lugar que la Iglesia ha apostado con todo su patrimonio, ya sea escultura, pintura, orfebrería, sino también la cantidad de archivo histórico que tenemos también está aquí, en Orihuela. Y el fondo bibliográfico, que tiene 18.000 volúmenes, que está catalogado y se puede entrar a él, pues también lo tenemos aquí en Orihuela. O sea que toda la parte más significativa del arte sacro, archivos, biblioteca, fondo antiguo y todo el patrimonio que tenemos aquí puesto, y el edificio que se restauró también para ello, pues todo eso se ha puesto al servicio del pueblo, para pueblo cristiano y para pueblo, ¿no? También deciros que tenemos exposiciones continuas, no paramos, empezamos con pocas exposiciones, ahora se van haciendo más, siempre en torno al arte sacro, que no significa que sea católico. Hemos tenido una exposición de arte judío, por ejemplo, con unas conferencias en torno al arte judío. También hemos tenido una exposición de religiones no católicas, no cristianas, también hay una exposición. Es decir, que estamos abiertos a arte sacro de cualquier clase de religión o iglesia, ¿vale? En torno a la exposición, pues se hacen también conferencias, tenemos también una serie de actos en torno a las exposiciones, etcétera, ¿no? Y deciros también que tenemos convenios con la Universidad de Alicante, con la Universidad de Murcia, convenios también con instituciones importantes de la provincia y también de la Comunidad Valenciana. A través de esos convenios, por ejemplo, la Universidad de Murcia, lo que es el cuarto curso de Bellas Artes y de Historia del Arte, los alumnos pueden venir aquí a hacer unos meses de trabajo de prácticas. En el practicum de la universidad se le ofrece ese sitio y en este momento llevamos alrededor de 90 jóvenes que están trabajando, muchos de ellos fuera de aquí, y que tienen un recuerdo extraordinario del trabajo que aquí se ha hecho. Igual pasa con Alicante y no solamente a nivel de Museo de Arte Sacro, sino también de archivos que tenemos aquí, como os decía, y también el tema de fondo bibliográfico antiguo. Bueno, esto es un poquito lo que quería comentar, que la diócesis de Orihuela-Alicante, yo represento al obispo, es delegación del obispo, o sea, a él le doy cuenta de todo lo que está sucediendo y le explico las cosas, está muy interesado, aunque no aparezca por aquí mucho, pero sí que me pregunta, pues es una delegación. Y las delegaciones directamente es como si el obispo estuviera en este lugar, ¿no? Bien, y estamos abiertos a cualquier clase de iniciativa y a la ciudad en cuanto a trabajo diario.
reconocer también, pues lógicamente, que este museo no podría hacer lo que hace sin la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. José Antonio, cuéntanos un poco más. También tenemos este museo, pero tenemos esta joya artística aquí detrás, el Velázquez, que cada vez que viene alguien, pues claro, se queda impresionado de que haya un Velázquez aquí, en Orihuela. Sí, yo sé de Velázquez, pero aquí el que sabe de Velázquez es Javier. O sea que... Sí, vamos interactuando. Da un poco de vergüenza, ¿no?, de hablar de Velázquez. Cuéntanos, si quieres, un poco de las impresiones de Sí. los turistas y después, si quieres, vamos a con Javier vamos incrementando mejor esa información. Bueno, por supuesto, la joya de la corona es el Velázquez, el Santo Tomás de Aquino. Es una escena que le explicamos, una escena sacra, lógicamente, donde se habla de, donde está pintado toda una experiencia que nos ha dejado la tradición de la vida de Santo Tomás de Aquino. Es un cuadro donde incluso lo utilizamos para explicar no solamente la parte técnica, que Javier sabe mucho de ello y tal, pues, sino también de que sea también una transmisión de la fe cristiana. De hecho, el museo, cuando empezamos a organizarlo, lo organizamos en torno a una política, entre comillas, de decirle a la gente cómo se ha vivido la fe cristiana aquí en la diócesis a través de la imagen, de la orfebrería, de pintura, escultura, etcétera, ¿no? Y este museo se organizó a partir de la conquista de los cristianos del norte que vinieron a reconquistar esta zona, los musulmanes, y algunos nos preguntan, bueno, ¿y aquí el cristianismo que empieza después de los musulmanes? Digo, pues no, hombre, antes había también bastante cristianismo, los mozárabes, ¿no? Y faltaba esa sala que no teníamos, que gracias a la Diputación Provincial y al MARC, del que soy también, estoy metido ahí en la dirección, pues resulta que varios años pedimos que se hiciera una sala de paleocristianismo. Todos los restos que hay en las excavaciones arqueológicas que se están haciendo en torno a territorios de la diócesis y tal, y de la provincia, van surgiendo pues elementos de tipo arqueológico, de restos de la época visigoda y anterior a la época visigoda también. Y todo eso está representado en una sala. Gracias a esa inversión que hizo la Diputación hemos conseguido abrir esto. Por tanto, lo que queremos hablar es expresar a nivel catequético. Ya sabéis que antiguamente, cuando la gente no sabía leer ni escribir en general, la gente sí sabía, cuando veía una imagen, cuando veía una escultura, reconocía perfectamente elementos cristianos. Hoy eso lo hemos perdido, tenemos que explicarlo con palabras, pero queremos volver otra vez que la imagen se convierta en medio de transmisión de la fe cristiana. Y cuando hablo de transmisión de la fe cristiana no estoy hablando de conversiones, sino que la gente sepa explicar de tal manera las piezas que no se queden solamente en la parte técnica, sino que explicarles el por qué está eso así y a qué se debe a la imagen a nivel cristiano. De esa manera pues, podemos informar de este tipo, ¿no? Avanzamos, si quieres, Javier, puedes comentar algo sobre el Velázquez, pero también quiero que avancemos en el tema. Por ejemplo, tenemos aquí enfrente la catedral, que creo que empezó a construirse en el siglo XIII. Tenemos un sinfín de iglesias de distintas épocas. Cuéntanos un poco. Efectivamente, Orihuela no era la capital de la gobernación, abarcaba toda la provincia de Alicante hasta el río Gijona. Entonces, lógicamente, como ciudad era la más importante de toda la provincia, de toda esa gobernación, y cuando el pleito del obispado y Orihuela consigue segregarse de la diócesis de Cartagena a Murcia, entonces se transforma la parroquia del Salvador, primero en colegiata, luego en catedral y finalmente se crea el obispado. Entonces, la catedral de Orihuela no es la catedral de la ciudad de Orihuela, es la catedral de todo el obispado de Orihuela-Alicante. El palacio episcopal no es el palacio episcopal de la ciudad de Orihuela, es de toda la diócesis. Entonces, esa importancia que tenía la ciudad se ve incrementada en el siglo XVI, cuando don Fernando de Loaces funda en el convento de dominicos el colegio de dominicos. Un colegio de dominicos donde tenían que venir dominicos de toda la corona de Aragón. 36 alumnos dominicos que estaban en distintos conventos de toda la corona de Aragón, desde Barcelona hasta Lérida y Valencia y demás, venían aquí a Orihuela a formarse. Ese colegio se transforma en universidad, primero
pontificia, después Universidad Real, y entonces lo que vienen son cientos de alumnos, porque ya no solamente estudian teología, son unos estudios para colegiales dominicos, sino que se estudia incluso medicina, se estudian leyes, se estudia teología, filosofía, se hacía el bachiller de artes, y era el único centro entre Valencia y Granada donde tenía esa categoría y ese rango de universidad. Entonces, ese patrimonio pues es la ciudad patrimonial más importante de toda la provincia de Alicante, la segunda dentro de la Comunidad Valenciana, y en patrimonio pues no tenemos parangón con ninguna otra ciudad. Orihuela es una ciudad con mucha historia, muchas culturas han vivido aquí durante muchos siglos y nos han dejado verdaderas obras de arte. Tenemos el castillo, tenemos el Palmeral, la Puerta de la Olma, quiero decir, diferentes culturas han pasado. Nombrarme un poco ese patrimonio que podemos encontrar. Bueno, el patrimonio es amplísimo, empezamos por el Palmeral. Orihuela está entre la montaña y el río. Entonces, ese es el centro histórico y centro patrimonial de la ciudad de Orihuela. O sea, absurdo que llegue hasta la glorieta porque realmente está entre el río y la montaña. Esa es la situación y hace una media luna rodeando todo lo que es el monte de San Miguel y del Castillo. Entonces empieza por el Palmeral, si empezamos por la zona de Levante, pues tendríamos el Palmeral, el Colegio Santo Domingo, la casa de Miguel Hernández, muy importante. Luego, si seguimos, tendríamos la Catedral y el Palacio Episcopal. Por medio ya habríamos pasado por el Palacio del Marqués de Rafal, el Palacio de la Baronesa de la Linde, el Palacio de Pino Hermoso, actual Biblioteca Pública del Estado, porque tenemos una biblioteca que procede de la universidad, y es un centro estatal, también la única biblioteca en una ciudad que no es capital de provincia y que es de titularidad estatal. Si continuamos tenemos el Palacio de la Granja, la parroquia de Santa Justa de Rufina, que es Vic, las Salesas, el monasterio de las Salesas, que también es Vic, el Palacio del Marqués de Arneva, el Carmen, y luego la iglesia de Santiago, también Vic, y la iglesia de Monserrate, también Vic. Es decir, que hacemos una media luna y es un recorrido que hay que hacerlo amable. Es decir, no puede ser que como ahora, cuando vienen los turistas, tengan que ir por la acera en fila india. Eso tendría que estar peatonalizado de forma que se va un grupo, puedan ir hablando y puedan ir comentando y puedan ir viendo todos los edificios que van a ver en esa media luna. Y es un recorrido que no tiene ninguna otra ciudad en toda la comunidad. Orihuela es una ciudad que conserva su historia, pero también mira hacia el futuro, ¿vale? Va avanzando. Y hablamos de un lugar también industrial, Antonio, hablamos de un lugar también que conjuga muy bien lo que es el tema de la agricultura, con métodos muy modernos, donde hay una reutilización del agua brutal, que en ningún sitio se da, incluso en ningún sitio, pero de España. Queda patente que aquí en lo que es el campus de Desamparados, donde se estudia la ingeniería agrícola y ingenieros agrónomos, el máster, su labor que ha hecho a nivel universitario es fantástica porque tanto los estudios a nivel científico que realizan como el desarrollo a nivel de industrias agrarias que se puede llevar a efecto, yo creo que es muy importante dentro de lo que es el contexto de Orihuela y la historia de Orihuela a base de su agricultura, porque aquí no olvidemos que Orihuela siempre su economía la ha basado en la agricultura. Efectivamente, el aprovechamiento de agua yo creo que somos un ejemplo a nivel de toda España e inclusive a nivel internacional, porque vienen inclusive de Israel, vienen a ver aquí los aprovechamientos que se hacen del riego, que se aprovecha hasta la última gota. Aquí lo que hace falta es que realmente se cuiden las infraestructuras necesarias para que ese agua se le pueda sacar mayor rendimiento, porque ya tanto a nivel del agricultor como a nivel de los ingenieros y los técnicos que hay en la agricultura,
lo aprovechan de forma fantástica y muy bien, ¿no? A nivel de industria, yo creo que Orihuela tiene un potencial muy grande todavía sin desarrollar a nivel industrial. Ese potencial yo espero que en los próximos años se vea acrecentado, porque lógicamente pues aquí en Orihuela hay una voluntad por parte de la corporación política, me consta, porque sí que en algún momento pues se ha hablado de ese asunto, y es referente al tema del área industrial. Yo creo que hay que saber potenciar lo que Orihuela tiene. Para ello, yo creo que es importantísimo y fundamental el tener en cuenta al sector empresarial. Quien crea riqueza y quien crea empleo es el empresario. Y el sector empresarial, yo creo que en Orihuela hay que darle el valor, ponerlo donde se merece y facilitarle todo para que eso se lleve a efecto. Y entonces, una vez que se den esas condiciones, se creará ese tejido industrial necesario en Orihuela para que la economía vaya hacia adelante y sea próspera. Orihuela tiene las condiciones magníficas. A efectos de patrimonio cultural, pues ya lo ha dicho Javier y lo ha dicho José Antonio, tenemos una riqueza única y un patrimonio en Orihuela que es extraordinario. Hay que saber sacarle partido a eso. Hay que sacarle partido, pero siempre apoyando al sector empresarial. Las mujeres y hombres de Orihuela necesitan que se facilite por parte de los políticos que están a cargo de la ciudad, que se faciliten las condiciones para poder invertir y generar empleo y generar riqueza. Y con todo eso se avanzará muchísimo. Y estamos hablando solo de patrimonio de Orihuela, pero Orihuela tiene mucho más que se verá en las siguientes mesas y tertulias. Estamos ya terminando. En un minuto, cada uno, vuestra última reflexión sobre el patrimonio de Orihuela. Bueno, me toca a mí, porque he comenzado, decirlo del principio, decir que la Iglesia de la diócesis, de parte del obispo, ha puesto todo su patrimonio más importante, tanto escultura, pintura, monumentos, que la mayoría de los monumentos big son de la Iglesia o en torno a la religión cristiana, a la Iglesia cristiana, y todos los archivos, el archivo histórico, el fondo bibliográfico, es decir, todo lo que la Iglesia ha heredado, que es gestora de unos bienes, como bien sabéis, a nivel eclesiástico, que a veces dicen, bueno, es que este cura defiende esto, ¿no? El Papa defiende las cosas. No, es que somos gestores de un bien que hemos recibido, de tal manera que nada es nuestro, de los curas ni de la Iglesia. Hemos recibido eso para ponerlo al servicio del pueblo. Por tanto, en ese sentido, la Iglesia en Orihuela, pues la diócesis ha puesto al servicio del pueblo de Orihuela concretamente, y el pueblo de toda la diócesis y de toda la gente que quiera venir, pues su mejor patrimonio, lo mejor que ha heredado y que mantiene y conserva. Muy bien, Antonio. Pues yo, como reflexión, agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura esta iniciativa, que creo que va a poner en valor lo que es Orihuela, con su riqueza patrimonial, que tenemos que aprovechar esta oportunidad, todos los que somos de Orihuela, y ponerlo en valor y arrimar el hombro todos y cada uno de nosotros para que esto vaya adelante, y estoy seguro y convencido de que así será. Muy bien, Javier. Nuestro principal patrimonio, además del agrícola, desde luego creo que es el histórico y el artístico, y que no hay ninguna otra ciudad en la provincia de Alicante donde nos pueda hacer ninguna sombra. Entonces, ese potencial es lo que tenemos que poner en valor, y tenemos que aprovechar ese turismo que puede venir y darle unas condiciones de acceso y de restauración, de descanso, que sean las adecuadas. Es decir, no puede ser visitar una ciudad, ver muchos monumentos, ver muchas piedras, ver el mayor patrimonio artístico
no solo de pintura, de cultura, de orfebrería, que tenemos una orfebrería que no existe en el resto de la Comunidad Valenciana. Hay que darle unas condiciones adecuadas para que se disfrute, que no solo se vea el patrimonio, sino que se pueda comprar y tomar algo en la ciudad en ese centro histórico, en condiciones adecuadas. Pues perfecto, creo que a grandes rasgos los aquí presentes se pueden hacer una composición de lo que ofrece Orihuela. Muchas gracias a los tres, un fuerte aplauso para ellos. Antonio. Cuidado que está la luz de frente, ¿eh? Y ahora pido que suban al escenario David Nadal, jefe de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial de la Autoridad Portuaria de Alicante, y Francesco Balbi, director de la Terminal de Cruceros de Alicante y presidente de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, asociación que organiza estas jornadas. Bueno, bienvenidos a los dos. Esta sección se llama Alicante, uno de los mejores puertos del Mediterráneo. Mi pregunta es, ¿por qué es uno de los mejores puertos del Mediterráneo? ¿Qué características le hacen que tenga esta consideración? Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la participación a la asociación y a este evento, y además compartir la mesa con Francesco Lobalpor, que lleva la terminal y como estamos muy vinculados y está haciendo una gran labor. ¿Por qué el puerto de Alicante es un atractivo en sí mismo? Es un puerto natural, ¿no? Somos de los principales puertos que están integrados con la ciudad. De hecho, corrígeme si me equivoco, Francesco, pero creo que en menos de 1 kilómetro, haciendo un pequeño paseo, el crucerista enseguida se ubica en el centro. Y además estamos en una posición privilegiada, donde tenemos 300 días de sol al año, creo recordar, tenemos un clima perfecto y tenemos unas distancias muy cortas en toda la provincia, porque tenemos que recordar que el puerto no es solo de la ciudad, es de toda la provincia. Estamos en 45 minutos, podemos recorrer y poder llegar a cualquier sitio. Roberto comentaba antes que la segunda excursión o la primera excursión más visitada era Guadalest, pues ahí creo que lo está diciendo todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque naturalmente, por naturaleza propia, el puerto en sí mismo está ubicado en una de las mejores zonas de España para ello. Francesco. Sí, a mí me gusta añadir una cosa también, que ya en sí el Mediterráneo es una meta fundamental para todos los cruceros, por todo lo que ofrece este mar en general. Y la ventaja que tiene el puerto de Alicante es justamente estar en la ruta de los cruceros, que suelen tocar los principales destinos del Mediterráneo, por su historia, por su cultura, por su clima. Puedo, por ejemplo, citar cualquier itinerario de un crucero, de un europeo o de un americano que quiera visitar Europa. Obviamente toca puertos como Barcelona, como Civitavecchia, como Palermo, y naturalmente Alicante está en esta ruta. Alicante está a tan solo una noche de navegación desde Barcelona o una noche de navegación hasta Málaga. O sea que tenemos esta ventaja, este privilegio de estar en la ruta del Mediterráneo de los cruceristas. ¿Qué logística e infraestructuras tenemos en el puerto de Alicante? ¿Está preparado para ser puerto base? ¿Tenemos las conexiones adecuadas para ofrecer un buen servicio a los cruceristas? Sí, si quieres, comienzo yo. Sí, bueno, yo os hago las preguntas y podéis ir interactuando tranquilamente. Muy bien, yo creo que a nivel de infraestructuras contamos con una terminal perfectamente adaptada para atender a 2 cruceros al mismo tiempo, y aparte proporcionamos un puerto, un muelle por si viniese una triple escala, y creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido. Aquí lo que tenemos que ver, o desde mi punto de vista, entiendo que tenemos que jugar con las infraestructuras, pero también con esos intangibles, ¿no? Lo que sí que puedo decir del puerto de Alicante es que en cuanto entra un crucero hay una predisposición por parte de todo el personal del puerto para que eso funcione bien como tiene que funcionar.
para que entre un buque, y Francesco sabe más que yo de esto, hay muchos agentes implicados para que todo salga bien. Y desde el puerto de Alicante yo hablaría que tenemos unas buenas infraestructuras, pero también que tenemos una capacidad de servicio, de cercanía, de flexibilidad que nos permiten estar pendientes de que ese buque, de que ese crucero llegue como tiene que llegar y tenga una experiencia en el antes, una experiencia satisfactoria, y luego ya otros agentes implicados con los que también colaboramos pues generen siga esa experiencia satisfactoria durante todo el recorrido, ¿no? Yo centraría en las personas en ese sentido. Sí, yo también añado que desde el punto de vista técnico, por ejemplo, el puerto de Alicante y la ciudad de Alicante está tan preparado que una empresa como es Global Ports, a la que yo represento, que es el primer operador en el mundo de terminales de crucero, gestionamos más de 30 puertos en el mundo, en que Global Ports se haya fijado en este destino. ¿Por qué se ha fijado en este destino? Porque ya antes, como decía David, el puerto está dentro de la ciudad. La inversión que Global Ports ha hecho, una inversión de más de 2 millones de euros, ha hecho que la terminal de cruceros, que ya estaba, digamos, bien antes, pero ahora lo hacemos cada vez mejor, haya podido implantar una serie de servicios que pueda dar una satisfacción, una experiencia muy positiva tanto a la naviera como a sus clientes, que son los cruceristas. Por ejemplo, la terminal de cruceros ahora se ha dotado de más escáneres para el control de seguridad, se ha dotado de un finger, que sería un túnel de conexión de la terminal con el buque, de un finger nuevo, se ha dotado de un punto de información turística, se ha dotado de digamos, un servicio de una ambulancia siempre presente en la terminal. Además, quiero añadir que la terminal está en un muelle que está dedicado exclusivamente a los cruceros. Es un muelle de casi 1 kilómetro de longitud y de 12 metros de calado, por lo que puede recibir cualquier tipo de barcos, que sabemos que se están construyendo cada vez barcos más grandes, y Alicante es uno de los pocos puertos que puede recibir barcos de este tamaño. Y también hemos demostrado nuestra capacidad con los puertos base que estamos haciendo ya desde el 2022 con MSC. Estamos haciendo operativas de embarques y de desembarques con el luggage handling y con check-in. Entonces, yo creo que tanto el puerto de Alicante como la ciudad están preparadas para poder recibir cualquier tipo de cruceros, tanto en tránsito, en escala, como en puerto base, y también por las conexiones que el puerto de Alicante tiene a su alrededor. Somos uno de los pocos destinos que tienen, por ejemplo, un aeropuerto internacional a tan solo 15 minutos de la terminal. Podemos contar con una conexión vía tren de 2 horas y media con Madrid. Podemos contar con autovías que conectan con todas partes de España muy, muy fácilmente. Entonces yo creo que realmente Alicante tiene todas las armas y está preparada y está capacitada para poder ofrecer un buen servicio a los cruceristas. Ahora bien, no solo esto, claro, la terminal y el puerto son la puerta de entrada, ¿no?, del destino. Luego viene la labor de la ciudad y de los turoperadores en ofrecer experiencias un poco a toda la provincia de Alicante. La verdad que Global Ports ha apostado por el puerto de Alicante es muy importante, pero ¿qué sinergias se pueden dar en un futuro entre la empresa, el puerto, la asociación? Bueno, ahí podemos hablar del observatorio comercial, que es una iniciativa. O sea, nosotros entendemos, como bien decía Francesco, ¿no? Es decir, bueno, nosotros podemos ponerlo fácil para que Global Ports traiga cruceros, vale, hasta ahí bien. Pero luego, cuando baja el crucerista, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hace con él? Ahí es donde entran otros agentes, ¿no?, como los distintos patronatos, ayuntamientos, la asociación de cruceros. Entonces, a raíz de nosotros entendiendo que cuando la colaboración público-privada funciona es cuando realmente todos estamos trabajando en pro de un mismo objetivo. A raíz de eso lo que hicimos fue crear ese observatorio comercial
que lo único que pretende es traer más cruceros de una manera organizada y coordinada entre todos los agentes que participan, ¿vale? A raíz de ahí, yo creo que los resultados, bueno, tú comentabas, ¿no? 96 cruceros, yo creo que va a ser alguno más. Yo creo que eso es el resultado de esa conexión o esa cooperación, o que cada agente sabe en qué parte puede aportar más, puede aportar menos, y yo creo que a raíz de ahí se están consiguiendo estos resultados, ¿no? Crecer. O sea, es una labor de todos. Francesco decía, no, es que luego llega la ciudad, pero es que efectivamente los distintos patronatos, ayuntamientos, todos estamos trabajando en conseguir que vengan cruceros, que estén satisfechos la tripulación, que estén satisfechos los cruceristas, y porque entendemos que esto es una actividad económica que enriquece a la provincia. Francesco, por ejemplo, decía, podemos acoger a todos los cruceristas, pero ¿qué nos falta en competitividad en relación a los puertos de nuestro entorno? Si quieres puedes apuntar, pero también... Sí, a ver, yo antes quiero dar la importancia tanto al comercio local como, por ejemplo, a los hoteles, porque me acaba de llegar un informe del CLIA, que es el órgano de la industria de los cruceros, y donde cada año sacan un informe con todos los resultados de la industria en general. Y prácticamente leyendo esto se puede ver cómo, por ejemplo, por qué los hoteles son importantes. Porque normalmente de todos los cruceristas que se embarcan, 6 sobre 10 pasan un día o 2 días antes o después en la ciudad. Esto naturalmente se repercute en un beneficio directo económico, no solo a los hoteles, pero sino también medios de transportes, excursiones locales, restaurantes y tal. Pero también, hablando de crucero de escala, también es importante que cuidemos de este tipo de cruceros, porque este año, por ejemplo, hemos hablado de que vamos a llegar a 230.000 cruceristas, y si no lo vamos a superar. Todavía las cifras están en desarrollo. Pero si solo pensamos que si cada uno de los cruceristas compra un imán o un helado, estamos hablando de que una heladería ha vendido 230.000 helados más de lo normal. Entonces, que tenía previstos, exacto. Claro, yo quiero destacar esta importancia. También una cosa, según este estudio, se ha visto que a nivel mundial, obviamente, por cada 20 cruceristas que llegan a un destino, se crea un puesto de trabajo añadido. Y esto obviamente da una importancia brutal al destino mismo, ¿no? Entonces, es un sector que tenemos que cuidar, pero tenemos que también ofrecerle un nivel de calidad adecuado a sus clientes. Hablamos de sus turistas y antes... nos ha hablado sobre el observatorio de cruceros. Me gustaría saber un poco en qué puede contribuir al puerto de Alicante en la promoción y la difusión de los municipios de la Costa Blanca. Bueno, tenemos que entender que el puerto como administración, nuestra principal labor es ponerlo fácil. Somos conscientes de, por esos privilegios que comentábamos Francesco y yo al principio, que tiene el puerto y esa integración con la ciudad. La parte de cruceros es una parte en la que tenemos muchas ventajas que ofrecer y una parte en la que estamos muy comprometidos desde el puerto, ¿no? De hecho, principal terminal, ¿no? Principal empresa cruceristas, ¿no? del mundo. ¿Qué podemos ofrecer? Simplemente lo que podemos ofrecer es, primero, ponerlo fácil para que todos los agentes puedan trabajar y poner nuestro granito de arena en el desarrollo, en ese día a día, ¿no? Nosotros somos muy flexibles y cercanos, sobre todo en la parte de cruceros, y cuando viene algún crucero pues articulamos todo. Pero luego sí que tenemos que configurar a través de ese observatorio, como decía, ese mensaje común, ¿no? O sea, que el crucerista venga, si no tenemos una oferta común, coordinada entre todos, no va a tener una buena experiencia. Y si no tiene una buena experiencia, veíamos los datos de Roberto antes que comentaba, no va a querer volver, ¿vale? Si al director de excursiones de la naviera no le ponemos una oferta concreta, unos recorridos atractivos,
probablemente sea un hándicap para tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista de la difusión? Primero, intentar que vayamos todos con el mismo mensaje, que tengamos todos un posicionamiento claro, porque ahí es donde está la fuerza, porque aparecen muchos agentes. Y luego, desde lo que es la autoridad portuaria, desde lo que es el puerto, apoyar todas las iniciativas. Vamos a ferias hablando de los beneficios, de los atractivos, no solo del puerto, sino de la terminal y de el municipio o ciudad y de la provincia. Vamos en todas nuestras presentaciones con navieras, incluimos los grandes atractivos que tiene la provincia de Alicante como destino de cruceros y trabajamos muy cercanamente con distintas navieras que tengan una experiencia gratificante para que en el siguiente año seamos nosotros los elegidos nuevamente. Hemos avanzado datos ya de lo que es el 2024, 96 cruceros, 230 cruceristas, una barbaridad en comparación con el año 2023, un incremento muy importante. Pero ya que estamos terminando con esta mesa, sí que me gustaría que habláramos sobre las metas y los objetivos de cara al 2025, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Bueno, los objetivos, naturalmente, digamos, el sector de crucero en general siempre ha tenido a nivel global, a nivel mundial, un crecimiento constante, obviando naturalmente los 2 años de la pandemia. Pero siempre ha tenido un crecimiento del 4 y 5% anual mínimo, ¿no? Y eso se repercute también en las nuevas construcciones, como ya habíamos visto en la presentación de Roberto, se van a construir cada vez más barcos grandes. Y ahí yo quiero aprovechar una cosa, el problema de la contaminación que muchos medios de comunicación o muchas asociaciones, yo creo que erróneamente subrayan. Yo siempre digo una cosa, a ver, yo antes he estado trabajando en una naviera y la naviera, una de sus metas es la de, ¿cómo decir?, la de no contaminar, o sea, la de guardar cuanto más posible respecto hacia el medio ambiente donde trabaja. Realmente los barcos surcan el mar y necesitan al mar para poder trabajar. Entonces necesitan cuidar el mar y necesitan cuidar los destinos donde van. Yo siempre digo, la tecnología de las navieras está tan avanzada en este aspecto de que yo creo que casi son un modelo a seguir de las ciudades mismas. Si los municipios, si los destinos tuvieran el mismo cuidado del medio ambiente que las navieras, tendríamos un mundo más verde, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con la presentación de Roberto, prácticamente los barcos de nueva generación ya no contaminan, porque o utilizan el LNG o utilizan combustibles verdes o utilizan un sistema de limpieza de los aires. Entonces, yo esto quiero subrayar, que no hay que pensar que un crucero, que como dice ya bien Roberto también antes, que solo son el 2% del tráfico mundial naval, no podemos pensar que un crucero contamina el destino. Es bien al revés, creo. Creo que un crucero es un modelo a seguir de la nueva ecología. Dicho esto, para el 2025, el objetivo de Alicante obviamente siempre es lo de crecer y nos lo dicen los números ya que tenemos en la mano. Crecimiento, yo creo que es mejor tener un crecimiento constante que no tener picos, porque un crecimiento constante nos consiente tener una economía, un crecimiento de la economía constante y sin peligro. Y además hace que no podamos morir del éxito, ¿no? Entonces yo prefiero siempre crecer poco pero constantemente para poder hacernos cada vez más fuerte, para poder mejorar paulatinamente y seguir dando un servicio a los cruceristas de alto nivel. Al hilo de lo que decía Francesco, efectivamente, crecer con unos cimientos sólidos, y añadiría que si los buques cada vez son más ecosostenibles,
el puerto tiene que trabajar en generar unas infraestructuras más ecosostenibles, que es en lo que estamos trabajando, para que esos buques puedan seguir atracando aquí, ir adaptándonos con ellos, en plan de objetivos más cualitativos. Que generar unas infraestructuras que sean acordes al tipo de crucero que viene. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a los dos por las aportaciones realizadas, muy esclarecedoras del momento que vive el puerto de Alicante. Y ahora vamos a hacer un Kit-Kat. Cogemos fuerza, nos tomamos un café y volvemos en nada, que quedan muchos temas interesantes que abordar. Hasta ahora.